Me complace presentar al reverendo Heriberto Martínez Rivera, coordinador Idea Común. El reverendo Martínez Rivera es secretario general de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico y coordinador de la Coalición Ecuménica de Puerto Rico y de la Coalición del Jubileo Ecuménico de Puerto Rico. La Sociedad Bíblica de Puerto Rico ha participado activamente en las actividades de recuperación después del huracán María, incluyendo capacitaciones de tratamiento para la sanación del trauma. También ha coordinado con los líderes religiosos de la isla que piden un jubileo sobre la deuda actual y de la isla y la censura de las políticas de austeridad. En su papel como representante de la Coalición Ecuménica y coordinador de la Coalición por la Salud de Puerto Rico, ha liderado esfuerzos para que el Congreso de los Estados Unidos otorgue paridad a los fondos del Medicaid para Puerto Rico. La Coalición Ecuménica aboga por la necesidad de una mayor transparencia presupuestaria puertorriqueña y la participación en futuras negociaciones sobre la deuda con personas afectadas negativamente por la crisis. El reverendo Martínez Rivera es también coordinador de Idea Común, a quien le pido un fuerte aplauso, nuestro hermano reverendo Heriberto Martínez Rivera. Estoy sincronizando todo para que no me exceda de lo que debo excederme. Que Dios me los bendiga a todos y a todas. Es para mí un gran honor y un privilegio estar con ustedes en esta hora. Sobre todo tratar de hablar un poquito sobre este tema tan importante, unidos en la fe con un solo propósito. Hay que estar unidos en la fe con un solo propósito. Así que, en primer lugar, quiero expresar mi profunda gratitud al comité organizador de este evento, en particular al padre Ángel Luis Cintrón Ortiz, padre Canito, y también al diácono José Luis Díaz Miranda, que fue el que se contactó conmigo y que tuvimos la oportunidad hace años atrás de colaborar en algunos esfuerzos allá en San Juan. Por esa deferencia de permitirme ser parte de este encuentro ecuménico de reflexión, afirmación de nuestra fe y hermandad cristiana. Afirmación de nuestra fe y hermandad cristiana. Desde lo más profundo de mi corazón, mil gracias, mil gracias. Para comenzar, sería saludable hablar sobre el ecumenismo desde una perspectiva histórica. Yo crecí mirando el ecumenismo como una palabra mala. Me enseñaron cosas distintas, pero el caminar del tiempo me ha enseñado las virtudes de lo que es unirnos como iglesia cristiana. El ecumenismo es iglesias cristianas. Si bregamos con otras tradiciones y religiones es otra cosa. Esos son interreligiosidades, son otros niveles de relacionamiento. El nivel de nuestra relación está centrado en la fe en Jesucristo, y aquí nos une a todos. Y hablando de ese movimiento ecuménico moderno que se inició a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, cuando los cristianos empezaron a orar y trabajar juntos trascendiendo las fronteras denominacionales y tradiciones religiosas. Para finales de la década de los años 20, 1920, ya van 100 años, estamos en el 20, se habían formado varios movimientos pioneros empeñados en llevar adelante la causa de la unidad de la iglesia en el mundo entero. No fue hasta el 1937 que líderes de distintas iglesias acordaron establecer lo que se conoce como el Consejo Mundial de Iglesias. Estoy hablando un poquito antes de la iglesia evangélicas, históricas, evangélicas, para entonces ver la contraparte por donde andaba la iglesia católica a la misma vez.
el Consejo Mundial de Iglesia. Pero la Segunda Guerra Mundial hizo que se retrasara su creación hasta el 1948, cuando representantes de 147 iglesias se reunieron en Ámsterdam y allí se configuró y se fundó el Consejo Mundial de Iglesia. El Consejo Mundial de Iglesia no es crear una super iglesia mundial, sino más bien profundizar en la hermandad de las iglesias, comunidades cristianas, para que puedan ver unas en otras las expresiones auténticas de una iglesia santa, católica, apostólica y universal. Y eso nos corta a todos, ¿sabe? Esta es la base para unirse en una confesión común en la fe apostólica. ¿Sabe lo que es la fe apostólica, no? El credo de los apóstoles. Ese es el centro que realmente nos agrupa a todos. Y si no, busquen el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, en Jesucristo y el Espíritu Santo para el tercero. Nos une porque todos creemos lo mismo. Ese es nuestro DNA. Y todos somos parte de esa experiencia maravillosa de la fe cristiana. Esta es la base para unirnos en una confesión común. Cooperar en los esfuerzos de la misión y de servicio humano. Cuando sea posible, compartir, si es posible, la experiencia de los sacramentos. Todos estos actos de comunidad dan testimonio de la declaración fundacional de lo que fue ese momento en el 1948 con la creación del Consejo Mundial de Iglesia. Dios y Salvador según el testimonio de la Escritura es Jesucristo. A su vez, el movimiento ecuménico promueve la cooperación y el compartir y propiciar el testimonio y la acción en común entre las iglesias. Trata de renovar a la iglesia mediante actividades y redes entre miembros del clero y laicos. Especialmente también incluye a hombres y mujeres. Buscar la unidad visible, no como un fin en sí mismo, sino para dar un testimonio de fe que promueva la unidad de la iglesia. ¿Y para qué? Como dice el texto, para que el mundo pueda creer. Esa es la oración de Jesús, ¿verdad? Para la sanidad de la comunidad humana, el cuidado y la integración y la integridad de toda la creación de Dios, también el respeto a la naturaleza. Lo aquí mencionado son los postulados fundacionales del movimiento ecuménico mundial llamado Consejo Mundial de Iglesia. Ahora vamos por el lado de nuestra hermana Iglesia Católica. Pocos años después, la Iglesia Católica abre una nueva etapa en su historia, en su quehacer ecuménico. El gran acontecimiento, ¿cuál fue? 1962, Concilio Vaticano II. El gran acontecimiento fue el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, 1962, y seguido y concluido por el Papa Pablo VI en el 65. Vaticano II pretendió ser una puesta al día de la Iglesia Católica. Proporcionó una apertura dialogante en el mundo moderno, incluso con un nuevo lenguaje conciliatorio frente a los problemas sociales. Yo crecí yo vivía en mi pueblo Manatí, y yo estaba a unas 2 cuadras de la iglesia católica, porque vivía en una barriadita cerca de la iglesia católica en el mismo pueblo de Manatí. Y recuerdo las misas en aquella época, yo soy de los años 60, en latín. Yo no entendía mucho, ¿sabes? Bueno, yo no entendía. Pues más o menos en esa época, en el 60, ahí comienza Vaticano II. Y ya la misa se puede dar en el lenguaje de todos los pueblos del mundo, para que la gente pueda entender. El 8 de diciembre del 1965 marcó un giro decisivo hacia el compromiso ecuménico, y eso fue Vaticano II, al definir el decreto sobre el ecumenismo titulado, un decreto, Unitatis Redintegratio. Eso es allá en latín, ustedes lo conocen, ¿no? Unidad
me imagino, reintegrativa, ¿no? Uno de sus propósitos principales de este decreto fue el restablecimiento de la unidad de todos los cristianos. El documento empieza con estas palabras, y escuchen: promover el restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos es uno de los propósitos principales del Sagrado Concilio Ecuménico Vaticano II. Es opción del Vaticano II. Esta opción de Vaticano II tiene su fundamento en el mandato de nuestro Señor, que en el anochecer de su muerte rogó para que todos sean uno. El decreto aclara que no se trata de un ecumenismo cualquiera, sino un ecumenismo de la verdad, del amor, dirigido a recomponer la unidad visible de la Iglesia. A esto se añade la encíclica de Juan Pablo II en el 1995, Ut Unum Sin, que reafirma la importancia de la fraternidad de los cristianos. Para la Iglesia Católica, los cristianos de las diversas iglesias y comunidades eclesiásticas ya no se ven como adversarios, ya no se oponen los unos a los otros con actitudes de antagonismo, de competencia o indiferencia, sino que se consideran mutuamente hermanos y hermanas que han emprendido juntos el camino hacia la unidad plena. Eso lo dice la carta. Estoy recitando. Es un caminar unidos, y unidos trabajar a favor de la paz, la justicia en el mundo. Unidos, como dice el lema de este encuentro, unidos en la fe con un solo propósito, como señal de que Dios está en el centro de nuestras iglesias y de nuestra historia. Desde el inicio del movimiento ecuménico moderno, la promoción de la unidad, la misión en el mundo caminan juntos de la mano. Se realiza un esfuerzo comprometido por construir y entender el movimiento ecuménico de manera justa, que no tiene en cuenta las diferencias confesionales y la identidad eclesiástica, que eso es bien importante, pero podemos reconocer que indistintamente nuestras identidades, somos todos cristianos y por tanto somos hermanos y hermanas. Que para mí eso es uno de los grandes regalos que Dios me ha dado, porque jamás pensé que Dios me iba a permitir trabajar como he estado trabajando recientemente en el ámbito ecuménico con las experiencias y tradiciones evangélicas y católicas. Y la coalición ecuménica interreligiosa, primero fue Coalición Ecuménica Pro Vieques y después interreligiosa, me ha permitido ese trabajo especial de unidad con la Iglesia Católica y ha sido extraordinario. Desde que llegó, primero en aquel entonces comenzó el proceso con el Monseñor Álvaro Corrada de Río, que fue el administrador apostólico de la diócesis de Cagua, y a él se unió después Monseñor Roberto Octavio González Nieves, que llegó en el 1999 a ser el nuevo arzobispo de San Juan a la sadía de Luis Cardenal Aponte Martínez. Y obviamente cuando se trasladó el obispo Álvaro Corrada a Estados Unidos, llegó Monseñor Rubén. Monseñor Rubén ha sido parte de este esfuerzo. Y una de las cosas que yo tengo que destacar de ese esfuerzo, que al principio había mucha tensión. No sé si utilizar esta imagen, pero era como todos nosotros con los cuchillos en la espalda. Con desconfianza, sí. Y yo puedo hablar un poquito porque yo crecí en una iglesia pentecostal. Yo soy hijo de la iglesia pentecostal MI. Aquí mi querido Edras me conoce de muchacho. Y obviamente nos metieron que eso había que tener distancia, categoría, ¿no? Hay que tener cuidado, Y eso corre a través de las iglesias. Y yo he crecido en este nuevo escenario de mi vida y creo que todo lo contrario. Hay que aprender a trabajar con nuestras diferencias, porque por encima de nuestras diferencias a nivel teológico y bíblico y de tradición, eso lo dejamos separado. Cada quien asume la responsabilidad de su identidad y sus fundamentos bíblicos teológicos. Pero hay algo que realmente nos permite a nosotros hacer la diferencia y proyectar una imagen de lo que es ser verdaderamente cristiano en el ámbito social,
podemos hacer la gran diferencia. Y está aprobado. Gracias a la coalición ecuménica no hubo violencia mayor en toda la lucha de Vieques, porque fuimos un muro de contención contra la violencia, y se pudo superar tanto que inclusive toda la experiencia de la desobediencia civil, quien la acuñó con profundidad fue Álvaro Corrada del Río, y no violenta. Obviamente retomando toda la experiencia y trayectoria de los movimientos mundiales de lo que son la desobediencia civil pacífica y no violenta, Gandhi allá en la India y Martin Luther King en los Estados Unidos. Y se logró el objetivo. Se detuvieron los bombardeos militares en la isla de Vieques para beneficio de nuestros hermanos que residen allí. Pero también hay que hablar un poquito sobre qué es la espiritualidad ecuménica, porque de eso se trata. Yo soy cristiano, soy pastor, creo que hay que cultivar una espiritualidad sana. La espiritualidad sana nos habla a nosotros cómo enfrentarnos a la vida en cualquier escenario, con la seguridad clara de que Dios está presente y que Dios tiene control y que Dios permite todas las cosas con propósito, aun cuando andemos en valles de sombra y de muerte. Dios está con nosotros y nosotras. Y cuando uno cultiva una espiritualidad, uno se siente salvo, y no una salvación en el más allá, es en el aquí, en el ahora. Es vivir la vida a plenitud, como si este fuera el último momento, y yo lo voy a vivir a plenitud, en la más alta intensidad. Es como dice una canción de Joan Manuel Serrat: de vez en cuando la vida toma conmigo café. ¿A quién le gusta el café? Me ven a muchos de nosotros. Y está tan linda que da gusto verla, la vida. En la vida se suelta el pelo, me invita a salir con ella, escena. Me está invitando la vida a vivir. Y hay que vivir. Y ese para mí es esa alegría de la salvación. Que usted no quiera estar durmiendo 24 horas, que ya temprano hay que levantarse porque hay que hacer cosas maravillosas. Porque para eso Dios nos dio unos talentos que hay que ponerlo al servicio de su obra, sirviendo a nuestra comunidad, a todos, indistintamente quienes sean, a todos. Así que dentro de ese contexto, esa espiritualidad, el acento particular puesto en esa espiritualidad ecuménica es importante también a la luz de las situaciones espirituales actuales. Por una parte, está marcada por ese relativismo y por el nuevo paradigma de la posmodernidad. ¿Y qué es la posmodernidad? Sálvate tú solo y olvídate de todo el mundo. El individualismo. Y hay que romper. Yo no me puedo salvar si no se salva Padre Canito, ni mi hermano diácono Josué. Nos salvamos todos. 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 Eso del individualismo hay que romperlo. Y eso es lo que nos prometen allá afuera. Es evidente un descontento que brota de un vacío dejado por una civilización técnica y ahora más digital, que nos quieren meter por ojo, boca y nariz todo un mundo falso de ideas que los conduce cada vez más hacia un individualismo y olvídate de los demás. Por eso cada cabeza es un mundo. ¿Y qué es lo que le dan? Un imaginario de una realidad virtual que totalmente es falsa. Y eso es lo que vemos en todos los mecanismos de comunicación o instrumentos de información a través de donde se transmiten visiones del mundo, desde radio, televisión, películas, Hollywood, podcasts ahora, y es un imaginario falso. Pienso que hay una agenda detrás del escenario muy siniestro que quiere mantener una concepción de mundo falsa, manteniendo siempre la división de la gente. Y dentro de esa división, aquellos que tienen la capacidad de manejar las cuerdas quieren mantener
esa división, porque divide siempre, siempre vencerá. O sea, divide y vencerás. Se percibe también ese descontento que también algunas de nuestras iglesias tradicionales, institucionales, pues porque hay que mirar la realidad de la iglesia desde una perspectiva no tan institucional, sino desde una perspectiva más de caminar con el pueblo. Como usted conoce el dolor del pueblo, no en un escritorio o en unas 4 paredes encerradas en el templo o en la parroquia. Padre, hay que caminar con el pueblo. La parroquia de Jesús era caminando con la gente, era su pueblo. ¿Qué tipo de espiritualidad buscamos y queremos construir? ¿Una egoísta o comunitaria? ¿En dónde vamos a ubicar el acento? ¿En una espiritualidad encerrada en las 4 paredes del templo, o en las parroquias, o en la construcción de una iglesia que atienda a las necesidades, que viva, que comparta el sufrimiento de la gente y también las desesperanzas y esperanzas de nuestro pueblo? Quizás nosotros los cristianos hemos dejado a Jesucristo en la cruz y lo han encerrado en nuestras prácticas litúrgicas que apremian más que nada a veces la emoción, olvidando la reflexión y la razón de ser de la fe. Si usted no sabe por qué usted es cristiana, tiene un problema, ¿sabe? Usted tiene que dar explicación de su fe. ¿Por qué usted cree en Cristo? Porque allá afuera hay un montón de otros escenarios de experiencias religiosas, pero yo creo en Cristo porque es superior a todas las demás tradiciones o todas las demás experiencias religiosas del mundo. Y tengo mi razón. Nadie hizo lo que Jesucristo hizo. Entregó su vida por amor y demostró que el único camino para salvar al ser humano no es la violencia, es el sacrificio y la entrega de amor. Por ahí para mí anda esta cosa tan maravillosa que llamamos iglesia. Quizás nosotros los cristianos hemos dejado a Cristo en la reflexión sosegada y profunda de nuestra realidad social desde los principios de nuestra fe cristiana es importante para discernir las señales de los tiempos y ubicar a la iglesia en el camino que nos acerca a ese modelo histórico de Jesús de los evangelios. Un Cristo que comía pan seco con la gente pobre y a veces no comía. Y yo diría hoy día con los trabajadores y los desempleados. Porque hoy día tenemos mucho desempleo, ¿verdad, don Oso? Hasta nuestros hijos también. Y hay que crear espacios y oportunidades que nos permitan a nosotros darle la oportunidad que desarrollen, exploten y lleguen al más alto nivel de ofrecer y explotar sus talentos, para que exploten hasta la más alta esfera de la alegría de lo que es realmente desarrollarse a sí mismo en Dios para servir a los demás. La espiritualidad no está exonerada de la búsqueda de la verdad, no, ni es un salto al vacío de una fe extraterrestre. No se puede eliminar jamás por intereses particulares el ojo crítico de una teología sana y bien fundamentada para hablar y redefinir la espiritualidad. Es esencial. Usted tiene que saber porque usted cree. Vuelvo a insistir en lo que usted cree. La espiritualidad, para permanecer sana, tiene la necesidad de una reflexión bíblico-teológica e histórica. Ese análisis del texto en su contexto, ese análisis de la realidad sobre la luz que nos da las Escrituras para poder entenderlas sobre esos principios fundamentales que hablan de justicia, amor, solidaridad, amor, entrega, sacrificio. Esa es la visión, esos son los espejuelos que nos van a dar a nosotros la oportunidad de hacer lo que Jesucristo, lo que Dios quiere para nuestra gente, para nuestra vida, nuestra sociedad. Ahora, en el ámbito ecuménico, una espiritualidad ecuménica debe estar inspirada en la palabra de Dios, que es la que nos une.
En la Iglesia Católica también como fuente de autoridad está la tradición, porque reconoce la Iglesia Católica que el proyecto de la Iglesia es un proyecto que Dios ha otorgado a los seres humanos, en nuestros aciertos y en nuestros desaciertos. Y eso se recoge a través del legado y el transcurrir la jornada humana a través de la historia, y en cada historia siempre se recogen escrituras, documentos que hablan un poco por dónde andaba la Iglesia, en sus cosas buenas y en sus no tan buenas, porque hay que reconocerlo, pero sobre todo que nos sirva de referente para mirar siempre atrás, para aprender de esa experiencia, para en el presente y futuro superarla y no cometer los errores que nos llevaron en el pasado a hacer cosas no deseadas. Y para mí eso es una virtud maravillosa, el reconocimiento de nuestras limitaciones, de nuestros errores, y sobre eso en el altar de Dios ponerlas como nuestro sacrificio de entrega para que Dios nos capacite y hacer cada vez mejores. Según el principio medieval de Ignacio de Loyola, es posible encontrar a Dios en todas las cosas. Y en el área nuestra, Juan Wesley decía: el mundo es mi parroquia. Ahí estamos nosotros. ¿Qué podemos decir en un momento como el que nos ha tocado vivir como pueblo cristiano? Después del huracán María, la crisis económica, la crisis de la deuda. Y Dios mío, yo no sé por dónde andamos ahora, ¿no? Estamos todos confundidos porque la verdad las informaciones son todas contradictorias en el ámbito real. La Junta de Control Fiscal, los sucesos recurrentes de la corrupción en entidades públicas y privadas, verano del 2019, qué experiencia tan impresionante, impactante para nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que un pueblo se organice indignado y vaya por encima de toda la institucionalidad, de lo que es la llamada Constitución, que no es otra cosa que el pacto entre los gobernados y los gobernantes para poder manejar los asuntos comunes de la sociedad, hayan provocado que renuncie un gobernador? El pueblo tiene un poder único, un poder único. ¿Qué representa este encuentro de fe y unidad para los cristianos que afirmamos las virtudes del trabajo en equipo, en unidad, desde la dimensión ecuménica? Cuando hablo de la dimensión ecuménica, reconociendo que somos todos cristianos, aun cuando tengamos diferentes tradiciones cristianas. Ecumenismo es trabajo en unidad de todos los que llamamos ser cristianos, que creemos en Cristo Jesús. Ante la desconcertante crisis social que enfrentamos nosotros como pueblo, ¿cuál debe de ser la finalidad de este evento? ¿Y en qué dirección debemos dirigir nuestro esfuerzo de unidad para reconstruir nuestro pueblo desde los principios de la construcción del reino de Dios en este tiempo? Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de lo más elevado en términos de lo que nosotros podemos alcanzar. Esa es la idea a la que queremos llegar. Y sobre todo lo que dice el Salmo 30, en el verso 6, que dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Que eso sea nuestra experiencia, esa alegría del Espíritu, para caminar el rumbo de nuestra experiencia social de crisis, para cambiar. Tenemos que concertar voluntades y compromisos de todos y todas los que nos llamamos cristianos, porque partimos de la misma fe, la fe del Evangelio de Jesucristo. Esa es una verdad entre nosotros. Pero como país nos confrontamos con grandes retos y desafíos que amenazan nuestro bienestar, nuestra estabilidad social y comunitaria. La orden del día es la confrontación, las diferencias que nos dividen e indiferencia
que nos inmovilizan. O peleamos o nos cruzamos de brazos sin hacer nada, porque nos sentimos que somos incapaces para hacer la diferencia. Eso de la llamada posmodernidad, sálvate tú, los caminos cortos para alcanzar la gratificación inmediata, esa cultura del microwave, todo instantáneo. Me hago rico de hoy para mañana. Me hago amigo de los gobernantes para que me den los contratos y mañana hago una nueva compañía y después yo empiezo a navegar en los millones de dólares. Esa es la realidad nuestra. Bueno, no voy a decir lo que pasó ayer. Que dejaron no recibieron a los hermanos congresistas, ¿saben? Pero nada, no digo nada. Nuestra estructura económica, la que nos vende los medios de comunicación masiva, está dirigida por una visión que glorifica todo lo superficial y trivial. Tú vales por lo que tienes, no por lo que eres. Es como esa canción de Ricky Martin, Living la vida loca. Es que nos quieren mantener en el living la vida loca, vivir la vida loca sin racionalidad ni pensamientos. Uno tiene que indignarse y tiene que salirse una rabia santa para levantarnos y hacer la diferencia. Y sobre todo unirnos para cambiar, porque nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Yo no creo más en la dependencia, nos ha destruido como país. Tenemos que gestar nuestras propias capacidades, nuestros propios proyectos para construir una sociedad donde todos trabajemos y nosotros mismos seamos los artífices de nuestra propia gestión, de suplir nuestras necesidades todas. Esta visión, esa que desvirtúa el orden natural de la vida y la correcta construcción de un orden social digno y admirable, ese capitalismo globalizante que el consumo exagerado ha pasado el valor supremo, aunque ello implique, ya esto me dijo Heriberto ya tiempo, el consumo exagerado ha pasado a ser el líder supremo, el valor supremo, aunque ello implique el endeudamiento trágico. Bueno, tenemos una deuda de esos 72 billones de dólares, sin contar los sistemas de retiro, sobrepasa los 100 billones de dólares, ¿sabes? 120 y pico, estaba diciendo los otros días los economistas. Y no solamente eso, el deterioro de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza. Si anhelamos construir un proyecto social digno y esperanzador para todos, debe estar fundamentado en el bienestar integral de la persona y la sociedad. La finalidad de toda la actividad humana debe tener como destino el bienestar integral de la persona y la sociedad. Vamos más adelante. Ante esta realidad tan angustiosa que experimenta nuestro pueblo, a los cristianos no nos queda otra salida. Tenemos que unir esfuerzos para adelantar el mensaje de salvación y libertad que nos ha convocado el Evangelio y nos ha convocado Padre Canito y el diácono Josué a este encuentro. Vuelvo a repetir, tenemos que unir esfuerzos para adelantar el mensaje de salvación y libertad del Evangelio. En el Evangelio se recoge la vida de un predicador itinerante que, con unas acciones de justicia y solidaridad, confrontó el egoísmo y la avaricia. A la vez predicó un mensaje de amor y misericordia y libertad. Su compromiso inquebrantable con el ser humano y la verdad lo llevó por el camino de la cruz, que a su vez fue una aventura de fe, que eso fue su jornada de vida. Tenemos que aventurarnos en la fe de Dios y caminar. No tengan la menor duda que Dios está al frente nuestro. Está al frente nuestro.
el Calvario, en el Calvario, entregó Jesús lo más preciado, su vida. Que sea nuestro modelo. Si es que vivo, para Él vivo, y si muero, para Él. Sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Vivir así debe ser la más grande experiencia de lo que es sentir la salvación, que es una alegría que salta para la vida eterna. Fuerza, energía, aunque usted esté casi en el piso. La crisis para Jesús fue siempre una oportunidad. Yo creo que estamos en el mejor momento de la historia de los puertorriqueños. ¿Saben por qué? Todo el marco de construcción de una visión de sociedad se ha tirado al piso. Ya no hay más palabras que puedan adornar esta realidad nuestra. Ya nos podemos ver de frente al espejo y ¿sabe qué? Nos hemos visto desnudos. Ya ese contrato social no funciona y hay que buscar un nuevo arreglo de nuestras relaciones sociales que hablen y se establezcan sobre los valores y principios para mí de la fe cristiana, del amor, del servicio, desinteresado y generoso, de la justicia, de la verdad. Y lo que ahora está de boga, la transparencia, que es la verdad. La verdad en cueros. Perdónenme. A la vez predicó un mensaje de amor, misericordia y libertad. Su compromiso inquebrantable fue con el ser humano y la verdad. Por eso fue a la cruz y fue al Calvario. Él entregó su vida para encarnar los principios de justicia, igualdad, fraternidad y amor. Jesús siempre puso el acento en la persona. Miren, sanó a los enfermos, dio al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Reprendió a los mercaderes del templo. Hay que escuchar. Reprendió a los mercaderes del templo y confrontó el pecado con autoridad y al pecador con misericordia. Siempre era un mensaje de esperanza y yo le llamo posibilidades. En él no hubo agendas escondidas ni intrigas de palacio. Su comportamiento fue uno transparente. Nunca ocultó sus intenciones para alcanzar su propósito a favor de sus semejantes. La misión de Jesús, que debe ser la nuestra, fue salvar al ser humano e integrarlo a la comunidad. Miren cómo, como persona productiva, con plena conciencia de su responsabilidad social, sanidad espiritual y emocional. Pero para ello hay que construir las bases materiales para lograrlo. No me vengan a decir que esos muchachitos que están desertando en las escuelas son los responsables y los padres. Si viven en un mundo de enajenación y no se les ha dado los elementos fundamentales para que descubran lo que son ellos en el mensaje de salvación de lo que nos relata el texto sagrado. Tenemos que educar. Para mí mi primera gestión es educar con la verdad. La verdad. La verdad. Para él todos eran importantes en la vida y la comunidad. Rechazó todas las estructuras que negaban al individuo la oportunidad de realizarse y disfrutar de una vida digna y plena. Por eso confrontó las autoridades de su tiempo. Jesucristo no era sí, no. Habló
Y eso se lo tengo que decir con el corazón. Yo crecí en una familia que yo no quiero decir las cosas porque puedo ofender a los demás. Inclusive en medio del marco familiar. No, hay que decir la verdad. Hay que saber decirla. Disentir no es desamar, ni lo cortés quita lo valiente. Hay que decir la verdad. Yo no voy a disparar contra nadie, son mis hermanos, son hijos e hijas de Dios que no han conocido esta verdad. Mi responsabilidad es demostrarle con mi vida y testimonio que ese es el camino. Ese. Pero hay que decir la verdad a nivel de las estructuras institucionales. Romper con todo este marasmo existencial de mentiras que implica el llamado partidismo político que nos ha destruido tanto. La voz de la iglesia tiene que ser una profética. Hay que denunciar el pecado institucional e individual con amor, porque todos somos hermanos y hermanas. Yo no voy a instruir a nadie. Yo me quedo con los brazos. Tú me quieres golpear, golpéame, pero no vas a callar mi voz, ni lo que soy, ni mi actuación, porque voy a seguir haciendo lo que soy. Para eso me llamó el Señor. Para eso me llamó. Tiene que ser profética la voz de la iglesia, sin olvidar su vocación educativa. La Iglesia Católica lo coge genialmente. Madre y maestra. Madre y maestra. Quienes enseñan a los hijos es la madre. Y la escuela es la maestra. Pero la iglesia también es maestra, ¿sabe? No nos olvidemos. Quizás nuestra segunda escuela, nuestra primera escuela, después de la institución familiar. Tenemos que señalar el pecado institucional que desorienta a nuestro pueblo a través de discursos confusos y la aprobación de leyes que facilitan obviamente toda esta experiencia de expropiación de nuestra riqueza nacional. Una educación comprometida con la verdad, una espiritualidad solidaria nos ayudará a vencer el individualismo que promueve este capitalismo globalizante, insaciable e inhumano, que sacrifica todo lo que toca en el altar del derroche y del placer. Hoy nuestra isla requiere la participación de personas valientes y de buena voluntad, dispuestas a ofrendar sus mejores talentos para construir el Puerto Rico al que todos tenemos derecho. Además, tenemos otra crisis que es la que también tenemos que enfrentar. El centenario dilema de la colonia, que ha pasado a ser el balón político elección tras elección, que algunos líderes se resisten a resolver. Miren, ya llevamos cuántas elecciones después de un plebiscito. Y no funcionó. Y no funcionó. Nos tienen a nosotros divididos en esa falacia de mentira de un plebiscito. No resuelve el problema hasta que nos sentemos como hermanos en la mesa a trabajar realmente nuestros problemas y reconocernos como hermanos, aun cuando pensemos diferentes. Yo no soy estadista, yo no soy independentista, yo no soy libre, yo soy puertorriqueño y quiero el bienestar de mi país por encima de las ideologías. Y el bienestar del país tiene que hablar de justicia, amor, verdad, de igualdad de oportunidades y posibilidades para que todos los seres humanos tengan empleo digno y oportunidades para que tengan excelente educación, servicio de salud, seguridad social. Eso es lo que debemos nosotros dialogar y buscar el método adecuado para lograrlo. Eso de los plebiscitos ha pasado a ser el balón político, elección tras elección. El actual sistema económico que ha sido creador de esta crisis, demostrando su gran limitación frente a este nuevo escenario mundial de la globalización. Es imperativo por el bien de nuestro país y de la salud mental de nuestro pueblo superar esta encrucijada histórica del colonialismo. Y se los digo con la más grande candidez. Hay que sentarnos como hermanos a la mesa. Jesús nos invita a vivir una aventura de fe. Y felicito a Padre Canito, al diácono Josué Díaz y a todo el liderato de la Iglesia Católica por esta invitación. Aquí yo sé de las tradiciones religiosas que nos reunimos aquí, una iniciativa de esperanza.
que sea simplemente ese primer paso hacia la construcción de un nuevo escenario de relaciones de iglesia por el bien del Evangelio y de nuestro pueblo. Amén. Que seamos ejemplo de vida. Unir nuestras manos para hacer la diferencia. Juntos encontremos nuestro lugar en el camino del trabajo hacia la construcción de un pueblo cristiano unido, como dice el texto bíblico que se leyó al principio, como un solo cuerpo, en nuestras diversidades de dones y talentos, un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios que obra en todo y en todos. Dios nos conducirá por la ruta para construir un ser humano coherente, sensato, como decía don Domingo Marrero, con aspiraciones de eternidad. Domingo Marrero es un teólogo evangélico de la Iglesia Metodista que fue profesor de la Universidad de Puerto Rico. Por cierto, el recinto de Río Piedra, el Colegio de Generales, tiene el nombre de Domingo Marrero Navarro. El edificio se llama Domingo Marrero Navarro. Con aspiraciones de eternidad y una sociedad rica en virtud, caridad y claridad de entendimiento y conciencia de lo que es la justicia y la paz, para disfrutar de la más profunda alegría. Rogamos a Dios que no nos permita caer en la tentación, nos libre de nuestros egoísmos y que juntos logremos construir un país donde reine el amor de Dios, su justicia en medio de este tiempo. Que así nos ayude Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén.